Muy buenas noches. Estamos, como siempre, renovados de placer por poder llegar hasta ustedes, acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Óscar Ferrao, buenas noches. Hola Marcos, ¿qué tal? Excelente. ¿Bien? Todo bien. Muy bien, me alegra mucho. Rubén Olar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, Óscar. También el afectuoso y muy especial abrazo a todos quienes en sus casas eligieron Unión TV para ver La Noche Menos Pensada. Les anticipo que el programa esta noche va a estar realmente excepcional. Tenemos un médico, pero no vamos a hablar de medicina. Tenemos un médico de profesión, pero vamos a hablar de política internacional, de relaciones internacionales, cómo está Paraguay en el mundo, hacia dónde apunta el mundo hoy en día, con todos los conflictos en ciernes, ante se habla inclusive de una tercera guerra mundial. Me parece un poco exagerado posiblemente, ojalá que no llegue, por supuesto. Pero tiene una frondosa formación académica en el tema que vamos a hablar hoy. También. Por supuesto. Estudios universitarios. Por eso, de entrada ya le pregunto, doctor Jorge Astonzo, buenas noches, gracias por su presencia. Buenas noches, Marcos, Oscar, Rubén, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es eso de que médico de profesión, pero sin embargo hizo un viraje en su vida y está en otra cosa hoy en día? Literalmente hice un viraje en mi vida. Sucede que el último día de quinto año de la carrera, son 6 años. De medicina. De medicina, lamentablemente me infecté con una bacteria que se llama Pseudomonas, que es la segunda que más mata dentro de los hospitales, y me destruyó la vista. Entonces me las arreglé, eso daría para otra anécdota, me las arreglé hablando con mis profesores para que una compañera me leyera todos los días, y yo logré terminar la carrera sin poder leer y escribir el último año, sabiendo que mi vocación como médico había llegado a su fin con la infección. Entonces empecé a pensar qué hacer literalmente con mi vida. ¿Qué hago ahora? Cargabas un apellido que sí, necesariamente te llevaba hacia la medicina. Exactamente. Astonzo. Sí, a pesar de que hay varios que no son médicos, pero es la orientación familiar general. Entonces yo tuve en la carrera una experiencia... Perdón, ¿dónde estabas estudiando, Jorge? Yo estudié en La Habana. En La Habana. ¿Desde el primer año? Sí, exactamente. Ajá. Desde el primer año hasta que terminé. Hay una parte que se hace en un instituto que se llama Girón, que se hacen las ciencias básicas, y después hay 12 facultades a donde nos distribuyen. Yo fui a una escuela que se llama Manuel Fajardo, que era previa a la revolución, es decir, un edificio bastante moderno, pero previa a 1959, y ahí hice todo el resto de la carrera. Entonces, yo tuve una experiencia muy, muy emocionante, justamente en quinto año. Cuando pasamos por pediatría, tuvimos una semana de otorrinolaringología y nos vinieron unos pacientes muy especiales, los niñitos de Chernobyl. Caramba. Los niñitos que yo calculando la edad, esos niños estaban, eso fue en el 2001, así que ellos estaban en el útero de sus mamás cuando ocurrió el accidente. Claro. Y entonces yo, con pérdida por ética, no puedo hablar mucho del detalle de lo que vi, pero en líneas generales estamos hablando de niños que nacieron sin tuba auditiva, nacieron sin poder escuchar, con leucemias, con linfomas, enfermedades muy graves y con otras consecuencias muy grandes. Ellos, para no sufrir un desarraigo tan grande desde Ucrania, a ellos el gobierno cubano les dio unas casas en una playa que se llama Tarará, donde ni siquiera pueden hablar español, no porque se lo prohíban, es para no perder el idioma. Sin embargo, la niñita que me tocó atender a mí cuando terminamos, se dio vuelta y me sonrió y me dijo, muchas gracias. Y a mí eso se me quedó. Y empecé a investigar sobre cuestiones de liderazgo internacional y lo que pasa cuando el liderazgo internacional falla, que fue este caso, digamos, en el accidente de Chernobyl hubo una falla de gestión y de liderazgo de la Unión Soviética brutal, devastadora. Entonces me quedó eso en el aire, y cuando yo termino la carrera de medicina, tengo la oportunidad de entrar a la Academia Diplomática Cubana. Tenía la gran ventaja que... Siendo médico ya, perdón. Siendo médico graduado ya. La persona que en ese momento era mi pareja, posteriormente mi esposa, fue admitida conmigo. Entonces, ella me leía todos los días y realmente me fue una experiencia inolvidable. ¿Por qué? Porque en Cuba uno pensaría que estudian economía, ciencia política, etcétera, desde el punto de vista exclusivamente marxista. Y yo me encontré en el ISRI, que es como se llama la Academia Diplomática,
con una educación absolutamente occidental, los mismos libros que se usan en las grandes universidades, todo. Y le pregunté a un profesor, le digo, profesor, ¿por qué ustedes que tienen otra orientación hacen esto? Y me dice, muy fácil, tenemos que pensar como el enemigo. Sí. Realmente yo considero que recibí una formación que yo diría que no tiene mucho que envidiar a las otras universidades donde estuve después, muy sólida formación, pero cuando llegué a la mitad de las 2 maestrías que estábamos haciendo, ya mi visión realmente a mí me tenía muy desgastado y vinimos a Paraguay, donde a mí me operaron. Perdón, volviendo un poco atrás, Jorge, para no Sí. perder el hilo, Sí. estabas mencionando que te recibiste de médico, graduado ya, y cambiaste orientación. ¿Cuál fue? Totalmente. ¿Por qué se debió eso? En principio... ¿Por la visión? Sí, no podía ver, no podía leer. Ajá. Pero aparte, cuando empiezo a pensar qué hacer, sabiendo que medicina no iba a poder seguir, Claro. ahí es donde me acuerdo de... Lo de la niñita. Lo de la niñita y la experiencia en general, y empiezo a buscar qué podía hacer al ya. respecto, y me salta esta opción de la Academia Diplomática. Que Y fue al ahí- año siguiente, ya inmediatamente. Sí, empezamos, yo me gradué en el 2003 y comenzamos en el 2004 efectivamente a estudiar en la Academia Diplomática. Una experiencia formadora muy interesante. Uno tiene una visión bastante diferente cuando sale de ahí. Mis compañeros eran oficiales de inteligencia, oficiales de las Fuerzas Armadas, personal diplomático, etcétera, con una visión muy diferente al mundo de la que tenemos nosotros en Occidente. Entonces, lamentablemente, en un momento dado tuve que tomar la decisión y volver. Me operaron acá, quedé mucho mejor y decidimos con mi esposa ir a Chile. Yo le había hablado mucho de Chile porque yo representé una empresa francesa realmente, pero que tenía su filial en Chile. Había viajado mucho y sabía que la academia chilena en general era muy buena, todo lo que es académico. Entré a la Universidad de Chile, hice un máster en estudios internacionales, que aquí le llamamos relaciones internacionales. Hice también un diploma de posgrado en argumentación. En Chile también. En Chile también. Me animé a escribir un libro sobre Obama, sobre su retórica en particular. Un profesor que tuve en la Universidad de Chile me llevó a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa, donde le di clases a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, a la Agencia Nacional de Inteligencia, a las 2 policías y al Departamento de Inteligencia de la Aduana, que fue otra experiencia que me hizo crecer mucho, pero sobre todo cuando yo postulo a una universidad en particular en Gran Bretaña, eso es lo que hace que no solamente me admitan, sino me den una beca completa para ir. Y ahí ya fui solo, ya no estaba casado. ¿A qué universidad fuiste? Oxford, a la Universidad de Oxford, sí. Estuve 2 años. Que es una de las más antiguas del mundo, Jorge. Es la segunda más antigua del mundo después de Bolonia. Fundado en 1096. 1096. Sí. En 1096 los documentos más antiguos que se encuentran son de 1096. No es que había una universidad que se llamaba Oxford en 1096. Son los antecedentes que hay. Y ahí hago primero un máster en gobernanza global y diplomacia. Una formación realmente muy distinta a la que había recibido, porque es una exigencia totalmente a otro nivel. Me gano otra beca y hago un máster en estudios contemporáneos de China. Nos referimos a China Popular. Y ahí estudio... Beca también. Claro. Mi rendimiento en el Por primer máster... rendimiento académico, sí, eso, Jorge. Sí, por rendimiento académico. No era tan abarcativa como la primera beca, pero ayudó mucho, porque los costos de estudiar allá, yo eso siempre le advierto a la gente que se quiere ir. Si te sacas una beca, digamos, Carlos Antonio López, va a ayudar mucho, porque no hay costo del máster o del doctorado, te va a dar probablemente para pagar el lugar para vivir y algo de tu sustento diario, pero los costos de vivir en el primer mundo realmente están muy elevados. Muy ¿sí? alto, Entonces muy elevado. yo les recomiendo a ellos que traten de suplementar de alguna manera su ingreso, porque es un aspecto que no se debe descuidar, porque si se descuida, justamente lo que hay que hacer, que es estar concentrado en estudiar, en producir, en hacer la tesis, en tratar ya de postular para el doctorado, eso no se hace porque se está pensando en el día a día. Bueno, al terminar ahí en el máster en estudios contemporáneos de China, ahí por cierto tuve la oportunidad, como había vivido en Chile, hice mi máster sobre las razones por las cuales Chile y China son tan cercanos política y económicamente, dado que si uno los analiza son absolutamente diferentes. Están a casi 20.000 kilómetros de distancia,
Uno es un régimen comunista, el otro es una democracia liberal. El sistema económico es diferente. Chile es un país con una economía liberal de libro de texto. China no, tiene todavía algún control estatal. Y ahí, sí. Y al ser tan diferente, ¿cuál es qué los une? Lo que los unió le unió mucho la complementariedad del cobre, entre otras cosas. Ajá. ¿Por qué? Porque Chile es el mayor productor de cobre del mundo. Sí. Y el mayor consumidor de cobre del mundo es China. Ajá. O sea, el cobre los une. Los une mucho el cobre, pero cuando empecé a estudiar las razones por las cuales se hizo tan potente la relación, me encontré con que Chile fue el país que es el primero en romper relaciones diplomáticas con Taiwán en 1971 y reconocer a la República Popular China. Ricardo Lagos, que fue uno de mis entrevistados, estuvo en esa delegación. Yo tuve oportunidad de entrevistarle también al presidente Eduardo Frei. Él fue presidente también, Ricardo Lagos. Los dos. Sí. Los dos fueron presidentes. Entrevisté a 6 embajadores de Chile en China, al ex canciller de Pinochet, Hernán Felipe de Errázuriz, y todos me decían, mira, nosotros históricamente Chile mira hacia el Asia, tiene que ver con la geografía, pero tiene que ver también con la mentalidad que tenemos. Y me encontré con una continuidad muy interesante, porque cuando cae Allende, 2 años después del restablecimiento o del establecimiento de las relaciones diplomáticas con China, uno pensaría que Pinochet rompería las relaciones diplomáticas con la República Popular China y volvería a acercarse a Taiwán. No, de hecho profundizó las relaciones diplomáticas con China, manda a su canciller a visitar China, manda a un gran empresario que se llamaba Ricardo Claro como embajador. Hay un reconocimiento mutuo de que no habría, una suerte de pacto de no agresión verbal. Hay que acordarse también que la Unión Soviética y China estaban separadas, ya estaban enemistadas. Entonces, Chile se ubica junto con China y Estados Unidos en un bando y la Unión Soviética está, entre otros, por ejemplo, con Argentina y Cuba en el otro bando. Cuando hay intereses comerciales, sí, la ideología queda... Totalmente, y muy interesante porque cuando empieza la marcha hacia el continente asiático con Pinochet, se publica un libro que se llama El Ladrillo, que es la obra de los famosos Chicago Boys, los que vinieron a Chile. Exactamente, que le diseñaron la política económica. Sí. ¿Y qué dicen ellos? Hay que ir hacia el continente asiático y también hay que hacer liberalización unilateral de aranceles. Es decir, antes de los tratados de libre comercio ya había que empezar sencillamente forzando a la industria chilena a que fuera competitiva porque le iban a sacar los aranceles que los protegían. Llega el año 90, Pinochet tiene que entregar el poder porque pierde el plebiscito. ¿Quiénes suben? Sus antiguos rivales, los de la Concertación. Sí. Uno pensaría que ellos que fueron víctimas del régimen militar iban a romper relaciones o iban a enfriar las relaciones con China. No. De hecho, no profundizaron de vuelta. ¿Qué hicieron? Primero, los dos presidentes se visitan mutuamente. Además, Chile empieza a entrar en la dinámica de la firma de los tratados de libre comercio. Hay que recordar que Chile es el país con más tratados de libre comercio en el mundo. Oh, entonces empieza a cortejar a China. ¿Por qué? Pero ¿dónde estaba Lagos también? Primero Aylwin. Cuando empieza los gobiernos de la Concertación, los primeros 4 años con Aylwin. Después vienen 6 años de Frei. Posteriormente vienen 6 años de Ricardo Lagos. Sí. Y el último gobierno de la Concertación es el de Michelle Bachelet. Hasta el 2006. Ese fue el periodo de la Concertación. Cronológicamente hablando. Claro, y entonces ellos empiezan a ver cómo se acercan a China, qué tienen que hacer para que China les dé un rol y convencerle a China, que nunca había firmado un tratado de libre comercio, que lo firme con Chile. Y entre otras cosas, adoptan lo que se llama la política de una sola China, que es lo que los chinos siempre insisten hoy, que hay que hacer si uno quiere relacionarse con ellos. Hay una sola China, aunque haya más de un sistema económico. Entonces, ante cualquier situación donde China, por ejemplo, vulnere los derechos humanos dentro de su territorio, como ha pasado en el Tíbet o en la provincia de Xinjiang, ¿cuál era la respuesta de Chile? La política de una sola China nosotros no criticamos, es un problema interno, a pesar de que Chile es el mismo país que critica las violaciones de derechos humanos acá en Latinoamérica, cuando se trata de China no lo hace. Y el punto de inflexión viene en 1999, cuando China quiere entrar a la Organización Mundial del Comercio y había mucha resistencia por el tamaño que ya tenía la economía y por las protecciones que tenía su industria.
y Chile le sale de sponsor para entrar. Y el presidente en ese momento era Deng Xiaoping, le dice al presidente Aylwin. Antes del 89. No. Hasta el 79, perdón. Deng Xiaoping. Perdón, Jiang Zemin. Ajá. Perdón, gracias. Le dice, China nunca se va a olvidar de esto, que nosotros entramos a la OMC gracias a ustedes. Siguen las reuniones en las famosas cumbres de la ASEAN, la Asociación del Sudeste Asiático, hasta que Chile le convence a China para firmar el primer tratado de libre comercio que firma China en el 2004. Y ahí la relación explota. Si uno lo ve en un gráfico, el comercio es una línea que va subiendo, un crecimiento exponencial. Pero en ese caso, ¿cuál verdaderamente es la venta del cobre? Principalmente. ¿Verdad? También hay venta de frutas. Chile es un gran productor de hortícola. Fruta, sí. Tiene mucha actividad con producción de celulosa. Es un gran productor de celulosa. Sí, señor. Entonces empieza a dinamizarse la relación más allá del cobre. Las grandes celulosas están en el río Biobío, en Concepción. Sí, están en la región de los ríos y la región de los lagos. Sí. Ahí están, sobre todo. Los diarios de plaza se surtían de Chile acá. Sí, así mismo es. Doctor, Para las eso bobinas demuestra de que Chile es pragmático en sus relaciones internacionales. Sea gobierno de izquierda, de derecha, de centro, siempre mantienen una Chile tiene muy claro de acuerdo a sus intereses. Sí, Chile tiene muy claro de que posee ciertos intereses de determinado tipo que ellos no van a alterar independientemente de quién sea el interlocutor. Bueno, y acá en Sudamérica se tiene la visión, la tradición de que Itamaraty tiene una política bien definida digamos, de sus relaciones internacionales, al margen de los gobiernos que vengan. Después no se conocen otros países que tengan, digamos, una política tan fuerte en su política exterior. Argentina no se caracteriza por eso, y los países más chicos, lógicamente, menos. Bueno, en el caso de Brasil, Itamaraty ciertamente ha sido una cancillería excepcionalmente poderosa en la política exterior del país, pero empieza a perder poder cuando Lula interviene en la crisis de Honduras en el año 2009 creo que fue, y le quita preponderancia a Itamaraty. Y a partir de ahí Lula empieza a tomar un protagonismo que antes ningún presidente se atrevía a tener respecto a Itamaraty. Y hoy en día hay una cantidad importante de analistas que consideran que Itamaraty ya no es lo que era. Sigue siendo, comparativamente con el resto de la región, una cancillería muy fuerte. Ellos tienen el Instituto Río Branco, que es la academia diplomática de la Cancillería, que está considerada de nivel mundial. Yo diría que todavía tienen sus intereses muy claros, y sobre todo lo que tiene Itamaraty muy interesante, ellos están pensando a 20 y 30 años. Ellos no se mueven mucho por la contingencia, solamente ajustan la contingencia en dependencia de esos objetivos de largo plazo. Por eso es tan exitosa en general. Con todo lo que puedan decir que no es tan poderosa como lo era, yo creo que comparativamente con el resto lo es. Después el resto de nuestros países tiene algunos puntos que centralizan en su política exterior, pero no hay un sistema de política exterior que sea regular en el tiempo. En el caso, por ejemplo, de Paraguay, hay ciertos aspectos que se repiten. Por ejemplo, la relación con Taiwán, el énfasis en las buenas relaciones con Brasil y con Argentina. Y Estados Unidos. Con Estados Unidos también. La adhesión al multilateralismo, que en Paraguay es bastante evidente. Y entonces, básicamente Paraguay tiene sus puntos de política exterior. Lo que todavía no tiene, en mi opinión, es una política exterior más definida y más proactiva. Pero lo puede tener, es decir, los elementos para esa política exterior están ahí. Oscar, hace una pregunta y vamos a un corte. No, antes de ir al corte, pero me podés contestar después. Sí. El tema de los bloques, ¿verdad? Sí. Tipo Mercosur, tipo la Unión Europea y demás cosas. Porque hay un problema de comerciar con ellos, grandes problemas en verdad. China está metida, pero ¿por qué no hablamos a la... ¿Después del corte? Sí, sin problemas. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada.
Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de personal, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Nuestro invitado esta noche es el doctor Jorge Codas Thompson. Estamos hablando de política internacional, de relaciones internacionales. Quedó pendiente la respuesta que le hizo Oscar sobre qué tienen que hacer los países para negociar, porque hay grandes bloques. Está la Unión Europea, está los Estados Unidos, una superpotencia, está China, que China está dentro del BRICS, con Sudáfrica, Rusia, Brasil e India. Así es. Y recientemente se le incorporó a Argentina, pero Argentina renunció tras la victoria de Milei. Bueno, se forman bloques, y en eso está, por ejemplo, el Mercosur. Bueno, según yo veo lo que está sucediendo, en primer lugar, China tiene una mentalidad que es milenaria. Hay que acordarse de algo. Cuando la gente dice China va a convertirse en la primera potencia mundial, yo digo no. China va a volver a ser la primera potencia mundial. Lo fue durante milenios. Ellos se ven a sí mismos como, por eso le dicen en inglés the Middle Empire, el imperio del medio, todo aquello que es de ellos lo rodea, ellos están en el medio. Entonces, el hecho de que estén o no en el BRICS es puramente instrumental para ellos. En algún momento dado, sobre todo la presencia de Rusia les puede incomodar porque Rusia es un rival en potencia para ellos. Ellos han tenido, en la época de la Unión Soviética, inclusive enfrentamientos armados por problemas limítrofes. Entonces, yo no creo que China, más allá de que proclama justamente el multilateralismo, ha tratado de imitar las mismas instituciones que tenemos en Occidente, por ejemplo, un banco de desarrollo, un banco de importación, exportación, etcétera. Cuando uno ve cómo lo hacen, es absolutamente explotatorio, es decir, las tasas de interés, las condiciones del crédito, qué sucede si el crédito no se paga, etcétera. Y hay países, por ejemplo, en África, que están en una situación de impago con China porque fueron muy generosos al prestar el dinero, pero en condiciones donde ellos sabían que esos países no iban a poder pagar. ¿Y qué viene ahora? Vienen dos cosas. Primero, las condiciones se endurecen y en segundo lugar, esos países tienen que alinear su política exterior a la de China. Entonces, el tema de los bloques yo creo que hay que manejar con ciertas distinciones. Sí hay bloques, es decir, la Unión Europea es un bloque importante, yo lo veo muy estancado. Lo veo inclusive con cierto peligro de una fragmentación importante que empezó con Gran Bretaña, pero puede que no termine con Gran Bretaña. Estamos hablando de partidos nacionalistas que están captando una cantidad de votos muy importante últimamente en Francia, pero también son poder en Hungría, Italia. Son poder en Italia. El caso italiano es muy interesante porque el discurso es nacionalista, pero la gestión es muy pragmática. Ellos no tienen ningún problema en colaborar con la Unión Europea en temas que sean de interés mutuo. Entonces, yo lo tomo con un poquito más de cuidado el caso de Italia, pero hubo avances importantes, como usted dice, digamos, de estos partidos en varios países de la Unión Europea. Lo ha habido, y ¿qué pasa? Hay varios fenómenos que a ellos, a los europeos, votantes en general, les molesta y les indigna. Yo diría que el primero es la inmigración. Sí. Estamos hablando de una inmigración, hablemos de dos migraciones. Una que es la que está establecida en los acuerdos de la Unión Europea, que tiene ciertos cupos, ciertas cantidades, etcétera. Y después está la otra que es la migración masiva, musulmana, ilegal, que es tremenda. Y ahí viene el otro problema, es decir, se empiezan a ver choques culturales muy importantes. Por la migración musulmana, sobre todo, Jorge, en Europa. Sí, es un problema, porque dentro del Islam, que son 1.600 millones de personas, hay musulmanes muy moderados, muy cercanos a Occidente en su forma de manejarse, con los cuales no habría mayor problema de convivir. Las élites son los problemas, las élites de poder. Sí, y después hay países en el norte africano, por ejemplo, en algunos países de África, que vienen con unas mentalidades totalmente opuestas a los valores que tiene Occidente. Entonces, al ciudadano de a pie, al pueblo, eso le indigna. Y lo otro que le indigna es que mucha de esa gente viene, no consigue insertarse laboralmente y empieza a recibir beneficios sociales. Y dice, a ver, nosotros somos los locales, nosotros pagamos impuestos, nosotros nos esforzamos para que nuestros hijos vivan una realidad mejor que la nuestra, y resulta que a la hora de la verdad la torta se le está yendo a visitantes que no recibieron tarjeta para venir, no fueron invitados. Un gran problema es. Muy importante. Un gran problema. Y yo creo que los choques culturales que se van a ver
sobre todo en el caso europeo, van a ser muy significativos. Y dentro de Europa, Francia sobre todo, Jorge. Francia tiene además, Francia tiene dos grandes movimientos extrapolíticos, que son el catolicismo y la masonería. Prácticamente uno podría dividir en dos el país en términos de poder. A los católicos... Los dos grupos son importantes en Francia. Muy importantes. Masonería y Iglesia Católica. Muy importantes. Y el movimiento católico en general tiene un acercamiento hacia el partido de la señora Marine Le Pen. ¿Por qué? Porque es ella la que defiende justamente estos valores nacionalistas de los cuales estamos hablando y se niega a aceptar que ellos tengan que seguir recibiendo sin ningún tipo de límites esta cantidad de inmigrantes que ellos no logran insertar en la sociedad. Ese es el gran problema. Entonces, en la propia París, que es una ciudad hermosa, una ciudad muy bien organizada, en lo que ellos llaman la banlieue, que es los suburbios, uno encuentra barrios absolutamente empobrecidos, con unos niveles de desempleo y de delincuencia que ellos no conocían, y es un problema que va a ser presente. Yo creo que sí. Pero hubo el tema del Brexit Sí. en Inglaterra. Ya estamos como para entender qué ha pasado, ¿verdad? Ha sido rechazada. Bueno, de hecho está funcionando, pero creo que con algunos problemas. Sí, no le ha sido gratis el Brexit a Gran Bretaña. Primero que perdieron, quieras o no, un mercado enorme. De más de 300 millones de personas, Sí. con una alta capacidad adquisitiva. Hay que recordar que Londres, hasta ahora, con todos los problemas que tiene Gran Bretaña, tiene más bancos americanos que Nueva York y más bancos japoneses que Tokio. Sí. Es un centro financiero Mundial, fundamental, sí. fundamental. Pero ¿qué pasa? En Europa Occidental, en la parte continental, también hay otros centros financieros que están tratando de aprovechar el hecho de que Gran Bretaña se fue, sobre todo Stuttgart, en Alemania. En Alemania. Sí. Entonces, hay una lucha interna ahí, digamos, entre los dos grandes países Sí. que en su momento fueron miembros de la Unión Europea, uno estaba afuera, y Gran Bretaña lo que está sufriendo es la consecuencia de haber perdido los mercados, el acceso a las finanzas y las inversiones extranjeras. ¿Cuáles fueron las razones, perdón Jorge, Sí. las razones por las que Inglaterra quiso mantener su independencia de la Unión Europea en ese momento? Yo diría que de las que se han dado hay dos muy importantes. Una, los partidarios del Brexit, algunos de los cuales estaban inclusive en el Partido Conservador, que era gobierno en ese momento, más el Partido Británico Independiente de Nigel Farage, ellos decían, correcto, nosotros pagamos, por decir cualquier cifra, 80.000 millones de libras al año a la Unión Europea, y lo que nos viene de vuelta en materia de servicios, subsidios, etcétera, son 20.000 millones de libras. Entonces nosotros les estamos subsidiando a otros países, sobre todo a los países que habían sido del bloque soviético, los países de Europa Oriental. Ese es uno. Y lo otro, que ya lo hablamos, es el tema de la migración. Realmente uno cuando ha vivido en Gran Bretaña, uno puede o no compartir del todo cómo ellos reaccionan, pero uno entiende el porqué. Uno entiende el porqué. Es decir, que tu país en pocos años pase de tener una estabilidad social envidiable como la tenían, y en poco tiempo pase a una realidad de intolerancia, de hostilidad, de drenaje de recursos públicos, obviamente genera este tipo de situaciones. Eso es muy cierto, ¿verdad? Ellos hubiesen solucionado el problema de otra forma también, porque muchos de los servicios están hechos por gente no indocumentada, pero por migrantes. Hay servicios que no quieren, que los ingleses ya no querían hacer, sin embargo estaban en manos, como pasa en Estados Unidos en algunos lugares, donde los latinos hacen muchos de los servicios que los oriundos ahí no lo quieren hacer. Así es. Y eso causa un poco una sensación de hastío en la sociedad, de necesidades que no pueden resolverlo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue uno de los elementos también que ayudaron a que la gente no esté tan contento con esta nueva situación. De hecho, construyendo sobre lo que acabas de mencionar, hay una escasez de camioneros enorme, sí, en Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque los camioneros eran, por ejemplo, de Bulgaria.
o de Rumania. Sí. Y esa gente venía por sueldos menores que la que iba a cobrar un británico, pero prestaba un servicio sumamente valioso, y al perderse los convenios de migración, no pueden volver. Sí. Sí, entonces yo creo que además la manera en que se separaron de Europa fue muy traumática. Traumático, sí. Se pudo haber acordado antes algo más, digamos, más racional. Sí, más racional y un poco más flexible, ¿verdad? Pero ellos fueron directamente a un corte. Regresemos al continente. Acá en Asunción se firmó el Tratado de Asunción, el Mercosur. Paraguay es miembro del Mercosur, un tiempo fue inclusive sancionado, pero sigue en Mercosur. Pero el Mercosur no está pasando por un buen momento ahora, con un presidente argentino que antes de asumir ya descalificó al presidente brasileño. Desde entonces no se han hablado, no se han reunido. Hubo una cumbre de Mercosur en Asunción, uno de ellos no vino, evidentemente para no encontrarse con el otro. Entonces el panorama del Mercosur no es el de lo mejor. No, efectivamente hay, digamos, la relación entre Argentina y Brasil, yo creo que va a lograr superar los problemas personales de los dos presidentes porque es históricamente sólida. Lo que pasa es que en el corto plazo genera muchos problemas. ¿Qué ánimo de negociar intrabloque, por ejemplo, va a haber para firmar tratados de libre comercio con algunos países con los que se está negociando si los presidentes de las dos economías más grandes no se hablan? Ni siquiera se hablan, es decir, no hay absolutamente ningún nivel de comunicación. Después están habiendo otras fuerzas de fragmentación, sobre todo viniendo de Uruguay. Uruguay quiere adelantar los tratados de libre comercio, en especial con China, y los chinos le dicen, a ver, nosotros leemos el Tratado de Asunción y ustedes no pueden firmar de manera individual un tratado de libre comercio con nosotros. Y por otro lado, nosotros le queremos a todos, sobre todo a Brasil. Claro. Eso es lo que le interesa a China. Sí. Entonces, yo creo que esta disgregación que hay en los intereses de los miembros del Mercosur nos afecta a todos. Además de eso, nuevamente estamos hablando de fuerzas nacionalistas y de fragmentación. ¿Qué pasó con el potencial tratado entre Mercosur y la Unión Europea? Eso mismo te iba a preguntar, ¿verdad? Ahí se desbarrancó un tratado de libre comercio cuya negociación llevó 20 años. 20 años. Se permitió la reapertura de la negociación en el 2019, que yo creo que fue un error garrafal. Eso se tendría que haber cerrado como estaba y en todo caso hacer modificaciones posteriores. Al abrirse la negociación, la Unión Europea quiere, entre otras cosas, que los artículos del Acuerdo de París, que son opcionales para los firmantes, se conviertan en obligatorios para nuestros países. Sucede que esos artículos, ya son obligatorios en los países de Europa. Entonces, ¿a qué conclusión llega? Que Europa lo que está queriendo es imponernos su legislación a la nuestra. Y obviamente, en eso yo le apoyo absolutamente a nuestro gobierno. Dijeron, no, nosotros no podemos firmar la sentencia de muerte de dos de los sectores que más dólares generan y que más estabilidad económica le dan al Paraguay, el sector agroganadero. Entonces, ¿cómo se va a resolver? Yo no sé, porque realmente no veo ánimo interno, sobre todo en Francia, que es el gran opositor al acuerdo. No veo ánimo interno de hacer modificaciones que impliquen superar este impasse entre las reglas que ellos quieren implementar y lo que nosotros, como países del Mercosur, estamos dispuestos a aceptar. Jorge. Un ratito, porque tiene mucho que ver lo que dicen ellos, las condiciones que nosotros le ponemos a los productores agrícolas acá tienen que ser las mismas que son para ustedes. Pero ahí es donde no funciona el tema, porque son otras realidades, no se combinan como para que lo mismo que vos le pedías a ese le tenga que pedir a este. Son cuestiones diferentes, culturas diferentes, económicamente. Hay muchas diferencias. ¿Cómo van a llegar a resolver? Y ese es un problema. Bueno, en primer lugar hay que recordar que los primeros que se oponen a las políticas agrícolas de la Unión Europea son los granjeros europeos. Sí, que en los últimos meses tuvieron unas protestas masivas contra sus respectivos gobiernos y contra la Unión Europea en general, y ellos declaran que no van a aceptar la cantidad de imposiciones que la Unión Europea más los países independientemente les quieren imponer, como por ejemplo quitarle subsidios al diésel, que para ellos es fundamental porque las tierras de Europa
son fértiles, pero no pueden compararse, por ejemplo, con las nuestras. Nosotros tenemos una ventaja competitiva muy significativa y ellos no van a poder competir mano a mano con nosotros. Por eso no quieren ellos que se firme el acuerdo. Ellos están opuestos, pero aparte, cuando le quieren imponer ciertas normas de prácticas agrícolas a los granjeros, ellos se oponen. Por ejemplo, la siembra directa, a lo que ellos dicen que no. Yo les quiero decir, acá en Paraguay, 90% de la siembra es siembra directa. Es decir, ellos no van a venir a enseñar a nosotros cómo hacer siembra directa. Claro que no. Jorge, volviendo un poco atrás, en la última reunión del grupo Mercosur, que se realizó acá en Asunción, hubo una postura de interés en que el bloque tenga relaciones comerciales con China continental. Dentro de ese interés, ¿cuál va a ser el futuro teniendo en cuenta, por un lado, el discurso de Milei de que no va a tener nunca relaciones comerciales con un país comunista, por un lado? Segundo, la relación comercial que mantiene Paraguay con Taiwán, que es excluyente la posibilidad si queremos tener un relacionamiento con China continental. ¿Cuál va a ser el futuro de ese interés? Bueno, mencionaste algo que es sumamente importante. No puede haber relación con ambos. Eso hay gente que no acaba de entender. Es decir, si nosotros fuéramos a tomar una decisión, y tiene que ser una decisión muy bien pensada y una decisión de Estado, de que vamos a romper relaciones diplomáticas con Taiwán, que vamos a restablecer o establecer relaciones diplomáticas con China, hay que romper con Taiwán. Eso ya es una decisión muy difícil, porque con Taiwán tenemos relaciones desde 1957. Por otro lado, yo creo que hay una visión muy romántica de lo que es China negociando y lo que es China interactuando, y nos vamos a llevar más de un susto. Estamos hablando de un país que subsidia a su industria, que manipula su moneda, que en el caso nuestro nos van a entrar. Nosotros ya tenemos a China popular como nuestra mayor fuente de importaciones. Si se sacan los aranceles, y los más o menos 3.000 millones o 4.000 millones de dólares que importamos, si le restamos 10%, ¿Ese monto, estamos hablando de ese monto? Es nuestra primera fuente de importación en Paraguay, es China popular. O sea, tenemos una balanza comercial súper negativa. No tan negativa, porque por otros medios no directos llega soja y llega... Pero vía Argentina. Sí, pero llega, es decir, no es absolutamente negativa, digamos, pero sí, es negativa. Ahora, ¿qué pasa? Si se firma un tratado de libre comercio, Paraguay depende mucho de la recaudación arancelaria, porque la carga impositiva es muy baja. Entonces, recaudar en la aduana es sumamente importante. Si se le quita esos aranceles a China, calculemos en 4.000 millones de dólares las importaciones, 10% de eso, calculemos en aranceles, vamos a dejar de percibir 400 millones de dólares, que es un déficit enorme en las recaudaciones. Esos son los temas que se tienen que analizar, en mi opinión, con mucho cuidado. No es cuestión de, romantizar la relación y de largarse a firmar con ellos, porque una vez que se tome la decisión y nos salgamos de Taiwán, no hay vuelta atrás. Taiwán tampoco va a estar aceptando que uno vaya y venga como si ellos fueran un conejillo de indias con el cual se puede jugar. Más allá de eso, yo te diría, nosotros en el caso de Taiwán no hemos tenido la visión y la estrategia para sacarle todas las ventajas que podemos a esa relación, Rubén. Nosotros le podríamos haber pedido a Taiwán, en base a nuestras necesidades de desarrollo, un crédito significativo a 30 años, por ejemplo, con varios años de gracia, con una tasa muy baja, en vez de estar emitiendo bonos. Entonces, todo ese periodo de tiempo de 30 años a nosotros nos permitiría el repago de la deuda y no estar constantemente refinanciando bonos, que al final termina siendo un engaño, porque nunca nos salimos de la deuda que llegó no se va. ¿Breve corte? Sí, cómo no. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Estamos hablando de Paraguay en el mundo, la relación internacional, las relaciones internacionales. Nuestro invitado es el doctor Jorge Codas Thompson. El Mercosur, como coincidimos luego, ya está en una situación nada agradable. Los dos presidentes de las dos principales potencias que ni se hablan.
La cumbre recientemente realizada en Asunción planteó que se haga un relacionamiento con China, pero para eso tiene que ser una decisión en bloque. Paraguay tiene su postura bien clara con respecto a Taiwán. No, nada de romper relaciones con Taiwán. Entonces la solución no la veo, no sé, no la veo. Como yo la veo es lo que decía anteriormente, es tomar la relación con Taiwán en serio y sacarle todo el provecho que se pueda. Estamos hablando de un país con 1 millón de millones de dólares de Producto Interno Bruto. Ellos tienen una industria muy avanzada que nosotros podríamos traer por lo menos parcialmente y entrar en su cadena de producción, en sus cadenas de valor y tener un aumento de nuestra actividad económica, pero significativo. Entonces, yo creo que tampoco se habla de manera muy limitada. El debate es muy angosto, muy estrecho. No es sencillamente cuestión de romper o establecer. Tenemos ya la relación muy madura con Taiwán. Aprovechemos. ¿No podría haber, Jorge, una suerte de conminar a Paraguay, un bloque de 3 países, a exigirle a Paraguay, así entre comillas, de que no se puede perder hay muchos intereses de otros países, de Brasil, sobre todo Argentina y Uruguay también, de la negociación con China, conminarle a Paraguay a que deje su relacionamiento con Taiwán? Yo creo que pueden ocurrir varias formas de establecer mecanismos coercitivos con Paraguay, empezando por barreras pararancelarias que nos hagan difícil, por ejemplo, sacar nuestra mercadería por Argentina o por Brasil. Ya aumentaron ya establecieron el peaje, ahora ya aumentaron el peaje. Ya, Sí. sí. Y no sabemos dónde va a parar eso, porque la manera en que se manejó... Eso es una manera de presionar, ¿eh? Totalmente, Sí. totalmente. Y además, en el caso argentino, Argentina tiene una política exterior que nunca le ha sido, en general, favorable al Paraguay, con la excepción de la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco, en buena medida, salimos bien por la cantidad de municiones y de trigo y otros elementos que ellos mandaron. Pero salvo eso, históricamente con Argentina no hemos tenido buen resultado en comercio exterior. Entonces, el mayor problema que hay con el peaje no es en sí las obras de dragado, etcétera, que ellos podrían hacer las obras y justificar los costos sí. y cobrar. De hecho, el acuerdo de Santa Cruz, que establece el mecanismo, digamos, que tiene que ver con la hidrovía, plantea que se puede establecer un peaje, pero primero... un acuerdo. Claro, dos cosas. Primero, como decís bien, de común acuerdo. Y segundo, mostrando primero las razones. No es cuestión de llegar y decir nosotros ahora vamos a cobrar $4 y eso es todo sin dar ninguna explicación, porque si así fuera, al año siguiente en vez de $4 te pueden cobrar $10 por tonelada. Tiene que haber una justificación. Eso no se ha cumplido. ¿Por qué el Paraguay no ha insistido más? Yo creo que entre otras cosas porque cuando Paraguay ha tratado de ser demasiado asertivo, demasiado, yo diría hasta un poquito agresivo, no le fue bien. Recordemos que al inicio de los problemas que hubo con los pagos de Yacyretá y con la hidrovía, Paraguay tomó la decisión de sacar toda la energía que le correspondía de Yacyretá y traerla a nuestro país. Los argentinos en represalia, la palabra represalia no se usa en relaciones internacionales, es una retorsión. En respuesta nos prohibieron que los camiones que traían gas a Paraguay pudieran atravesar la frontera. 3 días aguantamos. Eso en relaciones internacionales se llama interdependencia compleja, es decir, hay dos conceptos. Uno es la sensibilidad y el otro es la vulnerabilidad. La sensibilidad es, a ver, Argentina y Paraguay, ¿están afectados por algún tema como este? Sí, los dos están afectados. La vulnerabilidad es la distribución de los costos. Y ahí es donde yo creo que el gobierno falló en grande. Es decir, ellos quisieron atropellarle a Argentina, y Argentina, que es un país para la región muy grande, muy fácilmente les dobló la mano. Entonces, yo creo que nosotros tenemos con Argentina que ser más institucionales y tenemos que, digamos, mentalizarnos que cuando va a haber algún tipo de medidas, que lo ideal sería no implementarlas, tiene que haber un plan para hacerlo. No se puede tirar todas las políticas que uno puede tener respecto a una sanción de una sola vez y después nos quedamos sin ninguna herramienta para seguir presionando. Eso es lo que pasó. Yo creo que el caso argentino es muy complejo y en el caso brasilero, lo que mencionabas respecto a China, no todo Brasil está de acuerdo con tener un tratado de libre comercio con China. Sobre todo hay un sector importante de la industria de Brasil, sobre todo en la industria de San Pablo,
que temen lo que puede suceder si toda la industria china Es que es un peligro, es como para tener. Con arancel cero dentro. es para tener. Es para tener. La escala en la que opera China es singular, es realmente sin precedentes. Entonces, una invasión de productos a Brasil, que de por sí tiene una industria grande, le puede... No sabes lo que puede pasar. Por No. eso yo, perdón Jorge, pero yo estoy muy de acuerdo en tu teoría de verdaderamente explotar más el relacionamiento con Taiwán. Porque es un peligro China. Ha pasado en todas... Y creo que a muchas de las industrias latinoamericanas no le va a gustar que China venga y desemboque libremente. Van a desaparecer. Mira, hay que No sé, analizar... estamos analizando, estamos Sí, ando sí, no, es que sobre yo- la mesa, ¿verdad? Así que nada más son conversaciones. Porque a Taiwán también le interesa venir por Paraguay para entrar al Mercosur. Al Mercosur. Puede entrar por aquí, porque no puede entrar por otros lados. No, Así que si nosotros, perdón, porque te voy a no, terminar por con favor, esto. por favor. Si nosotros fuésemos un poco más inteligentes, y en este aspecto quiero decirte, nosotros no tenemos gente que esté pensando sin que tenga que pensar en el Partido Colorado. Es decir, gente que esté pensando un poco, que no esté contaminado con la política, para pensar solamente, estoy hablando de gente preparada, ¿verdad? Con títulos preparatorios de cosas, y que pueda pensar un poco en el desarrollo del país, verdaderamente, desarrollo internacional, digo. Y en ese aspecto a mí me parece que nos hace falta técnicos de primer nivel. Es una opinión mía y me hago cargo de eso, porque conozco un poco y necesitamos, ¿verdad?, que vengan gente a donde sea, pero que se saque el título de la política partidaria y pensar en otras cosas. Por eso me refería yo a la política de Estado, decisiones de Estado, Sí. no de un partido y ni siquiera de un gobierno. Así Esto mismo. tiene que trascender, lo que nosotros hacemos tiene que trascender a los gobiernos y tener una orientación de largo plazo. Sí. ¿Es posible prever todo lo que va a pasar a 30 años? Sí, obviamente que no, pero lo que uno va a tener son guías, va a tener una Un brújula. acercamiento. Claro, y de ahí entonces nosotros tomamos medidas que nos vayan acercando a esa nueva realidad. Respecto a los técnicos, hay gente muy bien preparada aquí, gente que no haría esto desde la política partidaria. Lo que sucede es que tiene que haber al mismo tiempo interlocutores en el sector gubernamental, tanto en el gobierno como en el Congreso, que escuchen, porque uno puede hacer También. el mejor plan estratégico para los próximos 30 años de Paraguay. ¿Y a quién le va a presentar eso exactamente en el Congreso cuando ellos están peleando por cuestiones que no vienen al caso acá, pero que no tienen que ver con la gran estrategia de Paraguay en el mundo? Entonces, pasa un poco por ahí, es decir, ¿dónde está el incentivo para que estos intelectuales y estos técnicos hagan el trabajo y logren que esto entre a las políticas públicas del país? Veamos qué pasa. Yo conozco gente que sí se está moviendo, puede tener resultados, pero pasa mucho por los interlocutores del Congreso, Oscar. Brevemente, doctor, y Sí. nuestro tercer vecino. Con Bolivia tenemos un relacionamiento comercial, quizás no sea muy grande, pero no sería interesante incentivar la relación. En algún momento de la historia hubo Urupabol, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Sí. Hicieron un pequeño bloque que al final no trascendió. Pero finalmente son nuestros vecinos y el desarrollo del Chaco tiene que pensar en Bolivia. Total, tiene que haber más relación. Ahora, Bolivia es un país que está en una situación muy compleja adentro. Bolivia está con una crisis económica creciente. Bolivia tiene problemas de gobernabilidad muy grandes, es decir, es un estado que es más bien autoritario desde que el partido Movimiento Socialista sube al poder y hacen aprobar la constitución que tienen actualmente. Y hay otras cuestiones estructurales que hacen a la imposibilidad de trabajar más de cerca. Por ejemplo, nuestras vías de comunicación a Bolivia son muy deficientes y yo diría de los dos lados. Se tiene que trabajar más en infraestructura y se tiene que encontrar más complementariedad en ciertos temas. Por ejemplo, la cuestión del gas. Lamentablemente, Bolivia no invirtió en nuevas perforaciones de pozos petrolíferos y de gas durante gran parte de los gobiernos de Morales y hoy están teniendo que importar gas
e importar diésel también, pero tenemos que encontrar esos sectores donde hay complementariedad. Eso es fundamental, porque no tenemos la misma fluidez que hay con Argentina y con Brasil, ni siquiera con Uruguay. Va a tener que ser una política más proactiva. Jorge, hace unas semanas atrás, en julio pasado, hubo comicios en Venezuela. Se le religió a Maduro con una serie de consecuencias internacionales. ¿Qué postura tendría que haber tomado Paraguay? ¿Y cuál es el futuro de lo que va a pasar nuestro relacionamiento con Venezuela? Bueno, yo creo que Paraguay tomó una postura inicial muy decorosa y muy valiente, que fue apoyar la solicitud de que las actas de votación se presenten en Venezuela y que sean controladas por veedores internacionales, porque si no sabemos lo que va a pasar. Claro. Es decir, de que ahí Maduro perdió la elección, yo creo que es absolutamente evidente. Sí. Por eso no presentan las actas. Lo que sucede es que uno se queda pensando, cuando hay países que ya reconocieron a González Urrutia, el candidato de la oposición, como el candidato que ganó, Paraguay no lo ha hecho. Entonces, como analista, uno se queda pensando por qué. Es decir, ¿por qué se pierde la oportunidad de estar del lado correcto de la historia? Porque eso es lo que estamos viendo en este momento. Es decir, estamos viendo un país que solía ser el ejemplo de América Latina. Que fue envidia en su momento. Totalmente, que era el que acogía a los perseguidos de todas las dictaduras y los tenía asilados ahí. Un país próspero, un país muy estable, que era el ejemplo para los académicos, era el país que inspiraba las grandes obras académicas sobre ciencia política. Y hoy ha estado en una situación, o está entrando en una situación que yo temo que pueda llegar a ser sin retorno. Una economía absolutamente miserable, un éxodo de 8 millones de personas, que es algo que no pero son cifras que uno no puede ni siquiera imaginarse. Entonces yo creo que hay que tener en ese sentido una posición más firme en relación al caso de Venezuela, y no temer que Maduro pueda insultar, amenazar, etcétera, porque él lo va a hacer. ¿Y cuál es la postura más firme, Jorge, de acuerdo a tu criterio? ¿Reconocer al Mundo González? Yo creo que tienen que hacerse Estados Unidos lo reconoció. Estados Unidos, pero muy interesante, Estados Unidos lo reconoce como el ganador, pero no como el presidente electo. Y yo creo que hicieron eso para dejar espacio para una negociación en la cual puede haber eventualmente una salida negociada de Maduro y su régimen. Muy interesante la disquisición que hicieron. Entonces, nosotros podríamos hacer esa disquisición también. Y tratar de ser parte de la solución. Pero los dictadores no se van por los votos. No, y generalmente se van a balazos. Así como asumen, generalmente así también se van. Va a ser difícil la salida violenta también, porque el ejército está totalmente cooptado, absolutamente penetrado por los servicios secretos cubanos. Entonces, además de eso, hay prerrogativas que tiene el sector militar de Venezuela respecto a la economía. Ellos dominan, por ejemplo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía, el Ministerio del Petróleo, manejan todas las estaciones de servicio del país. Entonces, ¿qué interés tienen ellos en que el país cambie y ellos vuelvan a trabajar por un sueldo dentro del cuartel? Por supuesto. Sí. Nos gustaría que el programa se extienda, doctor, pero lastimosamente se nos acaba el tiempo. Le estamos muy agradecidos. Realmente yo creo que aprendimos mucho con usted y también la audiencia. Muchas gracias por la invitación. A mí me fascinó el programa. Muchas gracias, muy agradecido. Jorge. Bienvenido siempre, Jorge. Gracias, un placer. Gracias por su atención. Será hasta el próximo martes a las 21 cuando regresemos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Entonces.